Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a estas cápsulas de Oasis para la Vida, Oasis para tu Vida. En esta ocasión vamos a tocar un tema que se llama intercede hasta tocar el trono. El trono, estamos hablando del trono de Dios. Y se los voy a ejemplificar de esta manera. En un antiguo reino, un hombre pobre se encontraba desesperado al ver a su familia en peligro ante la injusta amenaza de un rico ambicioso como lo hay en todos los lugares. Bueno, con agonía en su alma, este hombre pues decidió presentarse delante del rey para suplicar justicia. Pero al saber él que no tenía libre acceso al trono del soberano, pues entonces se arriesgó a entrar al palacio burlando la guardia real y aprovechando que en ese momento había una gran celebración en el palacio, pues logró incursionar en el lugar a través de los pasillos sin ser visto por los centinelas ni por ningún otro guardia. Entonces caminó cuidadosamente por los majestuosos pasillos del palacio, quedando admirado de lo que tenía el palacio en sus paredes llenas de oro, hasta llegar a la puerta donde se encontraba el monarca, rodeado de muchos invitados que habían sido convocados a esta gran fiesta, a esta celebración. De pronto el hombre irrumpió en la puerta, corriendo hacia el trono real y clamando por misericordia. ¡Pum! Abre las puertas. Entonces los guardias que estaban cerca del rey pensaron que era un intruso, alguien que iba a atentar contra la vida del rey, alguien que quería matar al rey, y los guardias rápidamente y sin titubear lanzaron contra aquel hombre sus armas, sus espadas, sus lanzas y todo lo que pudieran, sin que esta persona pudiera expresar su petición delante del trono imperial. Lamentablemente el hombre pobre murió al instante sin alcanzar la anhelada justicia a favor de su familia. Qué diferente es el privilegio que nos ha concedido la gracia de Dios a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Jesucristo es el Rey de la Gloria, al cual podemos acudir continuamente en busca de misericordia. Y repito, continuamente. Fíjense lo que dice el Salmo 24 del 1 al 6. Dice de la siguiente manera, Salmo 24 del 1 al 6, dice de esta manera: Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Esto es lo que dice la palabra de Dios en este salmo, pero también en el Salmo 27, capítulo 4, Salmo 27, versículos del 4 al 6, dice así: Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo
sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque buscó la casa de Dios. Buscó estar presente de la casa de Dios. Así que los creyentes redimidos tenemos el privilegio de disfrutar el libre acceso al trono de Dios. Y tenemos ese privilegio, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, y lo dice aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo del 19 al 22, dice claramente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me gusta mucho el versículo que nos dice que teniendo libertad de entrar al lugar santísimo, nuestra intercesión a Dios es un arma espiritual poderosa a favor de esta generación agonizante que necesita un impacto poderoso del Evangelio de Cristo. Esta generación que vivimos hoy día necesitan ese impacto fulminante y poderoso del Evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 6, versículos 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. La oración es una plática con Dios acerca de intercesión, perseveración, súplica hacia Dios. Y esto lo podemos hacer solamente los que hemos creído en Jesucristo, porque a nosotros nos escucha. De cierto, cuando intercedemos en la presencia del Rey de Reyes, recibimos una respuesta oportuna y milagrosa. Uno de los ejemplos bíblicos más impactantes de una intercesión eficaz es la reina Esther. Y es oportuno recordar algunos datos de esta valiente intercesora. Miren, el nombre de Esther significa estrella. Ya para empezar ahí es algo hermoso, ¿no? Su nombre original era Adasa, que en hebreo significa mirto. Ella, Esther, era una joven hermosa y de muy buen parecer. Y Esther pues fue adoptada en su época de juventud por un primo, o por su primo, un primo de ella, que llevaba por nombre Mardoqueo. Ella vivió en la época del exilio judío, en Susa, que en ese momento era capital del imperio persa. Pero por la providencia divina, llegó a ser la reina y la esposa del rey Asuero. En aquellos días, el pueblo judío estaba amenazado de muerte por las intrigas de un malvado que se llamaba Amán. Este malvado amenazó a todos los judíos y los amenazó y los quería matar, los quería limitar. Sin embargo, Esther asumió una actitud de intercesión a favor del pueblo de Dios, a favor de esos judíos. Al analizar el ejemplo de la reina Esther, bueno, podemos definir tres requisitos principales
de una intercesión eficaz. Y esto se refiere a una oración eficaz. Vamos a ver, el primer punto es la responsabilidad. Y eso lo vemos en Esther capítulo 4, versículos del 13 al 14. Habla de responsabilidad. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso le dijo Mardoqueo, su primo, porque le estaba pidiendo que intercediera por el pueblo delante del rey. Mardoqueo le recordó a la reina Esther, que en ese momento no era reina, el peligro que asediaba a su pueblo judío ante el edicto real de la muerte, un edicto emitido por la influencia diabólica de Amán, que era el principal del rey. Mardoqueo estaba convencido de que Dios defendería a su pueblo de alguna manera, pero insistió en recordarle a Esther la responsabilidad que Dios le había dado providencialmente para ese momento específico, ese momento crucial, ese momento de la historia del pueblo de Israel. Y Mardoqueo se dio cuenta que era importante ese momento en cuanto a la intercesión, por eso era una responsabilidad de Esther. En la actualidad, el enemigo de nuestras almas está muy interesado en robar las bendiciones, y no una, sino todas las bendiciones que Dios le ha dado a su amada iglesia, que Dios le ha dado a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor ha prometido estar con nosotros y librarnos de toda obra del maligno. Vean lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, y nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién está en nosotros? Dios, porque le hemos recibido a su Hijo, a Jesucristo, en nuestro corazón. Así que es mayor el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Y quien anda en el mundo, pues el maligno. Sin embargo, nosotros tenemos la gran responsabilidad de interceder a favor del pueblo de Dios, a favor de la iglesia de Dios, a favor de los enfermos, de los pobres, de los que andan mal, de los divorciados, de todo el pueblo de Dios. Así que son intercesores aquellos los que definen el desenlace de la historia al asumir una total responsabilidad, una actitud perseverante de intercesión delante del trono de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo acerca de su ministerio, y fue la instrucción que le dejó a la iglesia, es decir, a nosotros, a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, las instrucciones que dejó para que oráramos e intercediéramos por la iglesia y por todos los demás, levantando manos santas, haciendo rogativas, haciendo oraciones, haciendo peticiones, haciendo oración de gracia por todos los hombres. Así que hablamos primero de responsabilidad. Un segundo punto que tuvo Esther fue intimidad. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí mismo en Esther capítulo 4, pero ahora del versículo 15 al 17. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley. Y si perezco, que perezca. Es decir, ella se expuso. Y si perezco, que perezca. Entonces, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Es decir, que la reina, en este caso Esther, asumió su responsabilidad delante de Dios y delante de su pueblo, porque ella era judía. Inmediatamente, cuando asumió la responsabilidad, le dio la encomienda a Mardoqueo para convocar al pueblo en ayuno y oración. Esther se fortaleció en la intimidad con Dios, en compañía pues de sus fieles doncellas, y así lo leímos ahorita en la palabra de Dios. Y a pesar de todo riesgo de muerte, la reina decidió, así, decidió entrar en la presencia del rey para interceder a favor de Israel. Por otro lado, Mardoqueo, su primo, obedeció las indicaciones de Esther, y así logró que el pueblo redimido apelara al recurso invencible e insustituible de la oración. Ese recurso lo tienes tú y lo tengo yo. Con ese recurso nadie nos puede vencer. Cuando tú oras, Dios te escucha. En nuestros días hay un llamado urgente, y repito, urgente, de consagrarnos al ayuno y la oración delante de nuestro Dios. Una relación de amistad íntima con el Señor, así fuerte. Eso es la fuente de nuestra fortaleza espiritual. Los grandes desafíos pueden ser enfrentados si buscamos la intimidad de Dios, si buscamos el rostro de Dios. Y tú puedes enfrentar cualquier desafío, por grande que sea. De cierto, la oración eficaz abre puertas. Abre las puertas a la extensión victoriosa del reino de Dios. Entonces ya tenemos que Esther tuvo responsabilidad y tuvo intimidad. Pero veamos algo más. Una tercera característica de ella, que tuvo humildad. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Tuvo humildad. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en su aposento real, frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio,
ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Así le dijo el rey: hasta la mitad del reino se te dará. Ella, cuando llegó, halló gracia delante del rey para hacer su petición, pero ella no tenía permitido entrar sin avisar y menos sin que el rey la mandara a llamar. Pero halló gracia. ¿Y por qué? Porque ella había orado, Mardoqueo había orado, las doncellas habían orado, el pueblo de judío había orado, y entonces ahí estábamos ya viendo la respuesta de Dios. La reina Esther, después del tercer día, se atavió con un vestido real y entró con toda humildad en la presencia del rey Asuero. Y el rey contempló a la reina y le concedió su gracia, preservando su vida. Preservando su vida. Y Asuero extendió su cetro de oro y Esther lo tocó con toda humildad. El rey Asuero estaba dispuesto a responder a cualquier petición que hubiera en el corazón de la reina, pues le dijo: la mitad del reino te daré. El Dios Todopoderoso usó la intercesión eficaz de esta mujer de fe para visitar a su pueblo una vez más con una impactante victoria. Cuando nos presentamos delante del Señor, el trono celestial, alcanzamos su infinita gracia. Siempre. Tú oras, te inclinas y alcanzas la infinita gracia del Señor. Dice el Salmo capítulo 3, versículo del 3 al 4, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Dios escucha. Dice que cuando tú hablas a Dios, Él te escucha desde donde esté, en su monte santo. Pero debemos humillarnos ante el trono de Dios hasta tocar el cetro de su misericordia. Como dice el Salmo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es el Señor desde los cielos, siempre responderá oportunamente a las peticiones de nuestro corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y va a responder conforme a las peticiones de su corazón debido a sus fieles promesas de su pacto. Si nosotros imitamos el ejemplo de la reina Esther como intercesora, entonces debemos tener presente los 3 requisitos bíblicos para una intercesión eficaz. Y recordemos lo que acabamos de platicar. Esos 3 requisitos bíblicos para que haya una intercesión eficaz en la oración que tú haces a Dios es, primero, responsabilidad, que significa cumplir con el llamado divino de interceder a favor de otros o a favor del pueblo de Dios. El segundo es la intimidad, dedicar un tiempo de calidad a la comunión privada con el Padre, a la comunión privada con Dios, hablar con Dios tú en la intimidad. El tercero, humildad, rendirnos ante el trono de Dios hasta obtener su poderosa respuesta. Rendirnos humildemente delante de Dios. Un hermano, Samuel Chadkid,
resume que el poder de la oración eficaz está en lo siguiente. Y escuchen bien, el único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. Así es, el único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. El diablo no le teme nada al estudio bíblico si no hay oración. El diablo no le teme al trabajo sin oración. No le teme a la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo duro y se burla de nuestra supuesta sabiduría, pero tiembla cuando oramos, porque invocamos el nombre de Cristo y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que sin dudas es la hora crucial de avivar y de restaurar el ministerio privado tuyo y el mío de la intercesión en la iglesia de Cristo. Cuando intercedemos en la presencia por el Rey de Gloria, por su pueblo, entonces recibimos una respuesta oportuna y milagrosa bajo la plenitud de la gracia divina, de la gracia de Dios. Dios sigue llamando a los que creen en Jesús como su Salvador personal a la cámara secreta de su gloriosa presencia. Lo sigue llamando. La oración eficaz siempre marcará y ha marcado una diferencia espiritual en medio de cualquier generación, incluyendo esta generación. Por tanto, la recomendación es que intercedas hasta tocar el trono. Estimado amigo, estimada amiga, que has tenido el favor de ver y escuchar este mensaje, en verdad deseo que no ignores este llamado de Dios para que cumplas con ese propósito en tu vida y recibas a Jesucristo en tu corazón. Y para recibir esto y acercarte al trono de gracia, tienes que aceptar a Cristo, al Hijo de Dios, como el Salvador de tu alma. Si quieres hacerlo aquí, en este momento, bueno, yo te indico cómo. Mira, debes de entregarle tu vida a Cristo, pedir perdón por tus pecados y arrepentirte de los mismos. Y así como te lo estoy diciendo, así es. Estás a tiempo haciendo una oración de fe. Hazlo. Y hazlo de la siguiente manera y dilo en voz alta, junto conmigo, creyendo lo que dices. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, Salvador de mi alma. A ti vengo en esta hora porque reconozco que soy pecador y necesito redención. Confieso, Señor, que he pecado delante de ti de diferentes formas y maneras, con mis pensamientos, con mis palabras y con mis obras. Por lo que te ruego que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdones mis pecados y me limpies de toda maldad. Ahora, Señor, me entrego a ti con todo lo que soy y con todo lo que me diste, cuerpo, alma y espíritu. Y te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y todo lo hago, todo lo pido, y todo lo espero en el nombre santo y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Es un gozo saber que has realizado la oración de fe. Ahora Dios está contigo. Su Santo Espíritu está contigo. Cristo mismo está contigo. Te recomiendo que hables
todos los días con Dios y leas la Biblia cada día. Si no tienes Biblia, compra una en una librería cristiana evangélica. Te recomiendo que te acerques a una iglesia cristiana evangélica. Ellos te ayudarán a entender mejor lo que es la palabra de Dios. O bien, ven conmigo a la iglesia cristiana bautista Jesucristo es la vida eterna, aquí en Villahermosa, Tabasco, que es aquí donde yo me estoy reuniendo actualmente. Dios los bendiga a todos, hoy como siempre. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, comunícate conmigo al correo que aparece en pantalla o bien mándame unas palabras por el WhatsApp. Y recuerda, soy tu amigo Fernando Camargo. Hasta la próxima.